Bienvenido a la senda del caballero. Hoy vamos a resolver un problema que afecta a muchos: hablar y no ser escuchado. ¿Te ha pasado que cuando hablas la gente te interrumpe o pierde interés? ¿Sientes que no sabes estructurar bien tus ideas o que no logras captar la atención del público? Peor aún, ¿te gustaría que los demás se quedaran en silencio, cautivados por tu forma de hablar y esperando cada palabra con atención? Hoy vamos a desglosar cómo convertirte en un orador magnético, alguien que habla y hace que los demás se escuchen y respeten sus palabras. Vamos a analizar los errores que te hacen invisible en una conversación y las técnicas que te permitirán comunicarte con claridad, impacto y carisma. Si estás listo para dejar de ser ignorado y empezar a captar la atención de todos, ¡vamos allá! ¿Por qué la gente no te escucha? Si la gente te interrumpe o ignora cuando hablas, no es casualidad, hay razones específicas por las cuales no captas su atención o no logras que te respeten. Estos son los errores más comunes. Por ejemplo, hablar con inseguridad, un tono de voz tembloroso, dubitativo, con demasiados y demás coletillas, muestra que tú mismo no crees en lo que dices. Si no confías en tus palabras, ¿por qué los demás lo harían? 2. No modular tu voz. Un tono monótono aburre. Si tu voz es siempre plana, la gente pierde interés. 3. Ser excesivamente explicativo. Muchas veces, menos es más. Si das demasiados detalles antes de llegar al punto principal, la gente va a desconectar. 4. Hablar demasiado rápido o demasiado lento. La velocidad influye en cómo te perciben. Si hablas muy rápido, pareces ansioso. Si hablas muy lento, aburres. No proyectar energía ni presencia sería otro error común. La gente piensa y siente la energía con la que hablas. Si hablas con debilidad, transmites que lo que dices no es importante. Un ejemplo práctico sería: imagina dos personas contando la misma historia. Uno lo hace en tono bajo, con pausas incómodas y sin entusiasmo. El otro lo cuenta con energía, variaciones en la voz, expresiones faciales. ¿A quién prestarías más atención? ¿Cómo estructurar y expresar tus ideas con claridad? Saber qué decir es solo una parte de la ecuación. Saber cómo decirlo es lo que realmente genera impacto. Aquí tienes una técnica poderosísima para estructurar tus ideas de forma clara y efectiva. La técnica SPE. S de situación, introducir el tema con algo correcto y llamativo. La P de problema, explicar por qué esto es importante o por qué es un problema a resolver. Y E, la explicación y conclusión, es decir, cerrar con una idea de impacto o una solución. Repetimos, técnica SPE. Primero la S de situación, primero la 2 de problema y después la E de explicación o la conclusión. Por ejemplo, en lugar de decir creo que es importante que hablemos mejor porque la comunicación es clave, di esto: imagina que tienes la idea del siglo, pero nadie te escucha. Frustrante, ¿verdad? El problema no es tu idea, es cómo la presentas. Hoy aprenderás a hacer que los demás se callen y escuchen cada palabra que dices. Primero he planteado una situación, luego he hablado de cuál es el problema y 3, estoy dando una solución, una explicación o una conclusión, o estoy generando una expectativa sobre ello. En el segundo caso, que es este último que he dicho, creas curiosidad y captas la atención de inmediato. ¿Cómo proyectar carisma y autoridad al hablar? Hablar bien no es solo una cuestión de estructura, sino de presencia y carisma. Aquí tienes los pilares fundamentales para proyectar confianza y magnetismo cuando hablas. Por supuesto, como siempre, el lenguaje corporal tiene una gran importancia y tiene que ser imponente. Mantén una espalda recta, la barbilla ligeramente levantada. No cruces los brazos ni te encorves. Usa gestos abiertos y controlados para reforzar lo que dices. 2. El control del ritmo y las pausas estratégicas. Hablar rápido transmite nerviosismo.
Hablar lento y pausado, con intención, transmite autoridad y seguridad. Y usa pausas después de una idea clave para generar impacto. Por ejemplo, en lugar de decir el lenguaje corporal es importante porque muestra seguridad, puedes decir el lenguaje corporal es la clave para proyectar seguridad. Si tu cuerpo no lo transmite, tu voz tampoco lo hará. Punto 3. Contacto visual penetrante. Mira a los ojos a la persona con quien hablas. Si estás en grupo, alterna la mirada entre los presentes. No bajes la mirada. Muestra que confías en lo que dices. Piensa en figuras como Clint Eastwood, Tony Stark o Thomas Shelby de Peaky Blinders. Sus personajes, que seguramente los conozcas, no necesitan hablar mucho para captar la atención, ¿verdad? Fíjate, su mirada y lenguaje corporal transmiten autoridad sin esfuerzo. ¿Cómo improvisar sin esfuerzo? Mucha gente se queda en blanco porque no sabe qué decir o cómo organizar sus pensamientos en el momento. Sí, seguramente en algún momento te han dicho, ¿tú qué opinas de esto? O te han introducido en una conversación y tienes tantas ideas en mente que no sabes ordenarlas y tu mente es un caos. Bueno, aquí unas estrategias para improvisar con confianza. La técnica del espejo. Escucha atentamente y repite con tus palabras lo que dijo la otra persona antes de responder. Esto te dará tiempo para estructurar tu respuesta mientras generas conexión. Por ejemplo, si alguien dice, creo que hablar bien es difícil porque hay demasiadas cosas que considerar, tú puedes responder, es cierto, hablar bien parece complicado porque hay muchos factores en juego, ¿verdad? Pero si te enfocas en la estructura y la presencia, todo cambia. ¿Te está gustando nuestro contenido? Entonces te agradeceríamos que nos apoyaras con algo tan sencillo como suscribirte, darle pulgar arriba y activar la campanita. Gracias. Punto 2. Usa frases de transición poderosas. Si necesitas tiempo para pensar, usa frases como esa es una gran pregunta y la clave aquí es... O mira, lo interesante de esto es que... O te lo explico con un ejemplo. Esto mantiene la conversación fluida y evita silencios incómodos. Un ejercicio final. ¿Qué tienes un ejercicio para mejorar tu oratoria y hacer que los demás te escuchen con gran atención? Mírate al espejo y practica contar una historia con variaciones en el tono y el ritmo. Grábate hablando un minuto sobre cualquier tema y analiza tu lenguaje corporal y tu voz. 3. Habla con una pausa de 2 segundos antes de responder en una conversación. Verás cómo automáticamente pareces más seguro y las personas te escuchan con más atención. Hablar y ser escuchado no es un don con el que naces, sino una habilidad que puedes entrenar. Cuando aplicas estas técnicas, las personas no solo te escuchan, sino que quedan cautivadas por lo que dices. Si quieres dominar el arte de la conversación, la persuasión, la retórica, empieza hoy mismo a practicar esas estrategias. Por último, hablaremos de cómo adaptar tu discurso al público y a la situación. Y es que una de las razones por las que algunas personas captan la atención con facilidad es porque saben leer su entorno y adaptar su discurso según el público, el contexto y la situación. No es lo mismo hablar en una reunión de trabajo o en una cita o en una conversación con amigos. Los grandes comunicadores ajustan su tono, el contenido y la energía según el ambiente. Aquí tienes 3 claves para asegurarte de que siempre te escuchen, sin importar con quién hables. 1. Ajusta tu energía al contexto. El carisma y la oratoria no son una fórmula fija, requieren flexibilidad. Observa a las personas de tu entorno, de tu alrededor, y adapta tu intensidad a la situación. Si estás en un grupo animado, usa un tono de voz más fuerte y lenguaje corporal expansivo. Si estás en un ambiente serio, proyecta calma, autoridad y usa pausas junto con una mirada firme. Si estás en una conversación íntima, usa un tono más bajo
y una cadencia relajada para generar conexión. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio en la película del Lobo de Wall Street. En sus discursos públicos es explosivo, pero en reuniones privadas usa una voz más controlada y persuasiva. Usa el efecto contraste para impactar. Uno de los trucos más poderosos de la oratoria es el efecto contraste, que consiste en cambiar inesperadamente tu tono o ritmo para captar la atención. Un ejemplo práctico: si estás hablando con un tono normal y de repente bajas la voz y usas pausas, las personas inconscientemente se acercarán y prestarán más atención. ¿Cómo aplicar esto? Si notas que la gente está perdiendo interés, cambia el ritmo o intensidad de tu voz. Usa una pausa dramática antes de decir algo importante. Alterna entre una actitud relajada y un tono más enérgico para romper la monotonía. Crea imágenes mentales con tus palabras. Las personas no recuerdan datos ni explicaciones largas, pero recuerdan historias e imágenes mentales. Usa la imaginación de ellos a tu favor. Por ejemplo, en lugar de decir "cuando hablas con confianza, la gente te escucha", di "imagina que entras en una sala llena de gente, caminas con calma y todos giran la cabeza hacia ti. No has dicho nada aún, pero ya los tienes atentos. Ahora, cuando hablas, nadie interrumpe". Esa es la fuerza de la presencia. Las imágenes mentales hacen que tus palabras se graben en la mente de los demás y generan más impacto. ¿Cómo dominar el arte de la persuasión? Hablar bien no solo es cuestión de que te escuchen. También es necesario lograr que las personas realmente se interesen y se dejen influenciar por lo que dices. Aquí tienes 3 principios de persuasión que puedes aplicar de inmediato. La regla de la reciprocidad. Según los principios de persuasión de Robert Cialdini, cuando das valor a los demás, ellos sienten la necesidad de devolverte algo a cambio. ¿Cómo aplicar esto? En una conversación, en lugar de imponer tu punto de vista, primero reconoce el valor de la opinión del otro. Haz preguntas que hagan sentir a la otra persona importante y validada. Regala un dato interesante, una historia impactante o una perspectiva nueva antes de pedir atención para tu idea. Por ejemplo, si quieres que alguien escuche tu punto, primero reconoce su idea. Dile: "Esa es una forma interesante de verlo. De hecho, me has hecho pensar en algo que puede cambiar la perspectiva completamente". De esta manera generas reciprocidad, demuestras que has escuchado y que su opinión es válida. Y de paso abres la puerta a que te escuchen con más atención a lo que estás a punto de decir. El poder de la autoridad silenciosa. Las personas prestan más atención a quienes proyectan confianza y autoridad sin necesidad de imponerla. ¿Cómo aplicar esto? Habla con menos palabras, más impacto. Evita rellenar con coletillas como cuando pienses en tu respuesta. En su lugar, usa pausas estratégicas. Nunca trates de demostrar que eres inteligente o sabio. En lugar de eso, expresa ideas con sencillez y claridad. Vamos a fijarnos en un clásico, El Padrino, el personaje de Vito Corleone. No grita, no se esfuerza en convencer a nadie, pero cuando habla, todos escuchan. Usa la técnica de pintar el futuro. La persuasión no solo se basa en lógica, también en hacer que las personas imaginen un futuro deseable basado en lo que dices. Por ejemplo, si quieres convencer a alguien de mejorar su oratoria, en lugar de dar razones técnicas, dile: imagina entrar en cualquier conversación y notar cómo todos te escuchan sin interrupción. Ver sus expresiones cuando captas su atención
Notar cómo tu presencia impone respeto sin esfuerzo. Eso es lo que puedes lograr con esas técnicas. Cuando ayudas a la otra persona a visualizar un futuro mejor gracias a lo que dices, captas su atención y creas un impacto real. Hablemos de la prueba del espejo. Ahora que tienes todas estas herramientas, queremos que hagas este ejercicio simple pero poderoso para mejorar tu presencia al hablar. Párate frente al espejo. Elige una frase cualquiera y repítela de 3 formas diferentes. Con un tono bajo y monótono, con energía, pausas estratégicas y contacto visual, y con variaciones de tono y lenguaje corporal. Grábate y analiza cómo cambia la percepción de ese mensaje. Este ejercicio te hará consciente de cómo suenas y cómo te perciben los demás. Ser escuchado no es cuestión de suerte, es una cuestión de habilidad y estrategia. Si aplicas estas técnicas, empezarás a notar cómo los demás realmente te prestan atención, dejan de interrumpirte y esperan con interés cada palabra que dices. Recuerda, la oratoria y la persuasión no son talentos innatos, son habilidades que puedes entrenar y perfeccionar. Así que, caballero, practica, experimenta y conviértete en el tipo de hombre que cuando habla, todos escuchan. Y hasta aquí la sesión de hoy. Deseamos que te haya gustado y, como mínimo, te haga reflexionar. Agradecemos que nos apoyes suscribiéndote, dando dedo arriba y activando la campanita. También nos gustaría que nos sorprendiese con un comentario. Estamos muy receptivos a escucharte. Te devolvemos tu tiempo. No olvides aprovecharlo y disfrutar de él. Sin más fanfarrias, nos despedimos. Hasta la próxima, caminante.